rápidamente invitar a nuestro siguiente ponente, que es un orgullo de nuestra maestría porque es nuestro egresado de la maestría en Ciencias de Ingeniería de Telecomunicaciones en la CIME Zacatenco. Él se llama Juan Jesús Hernández Carlón y nos va a presentar la conferencia Open RAN. Sin embargo, quisiera primero presentar, dar una pequeña semblanza del maestro. El maestro Juan Jesús Hernández Carlón es egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en ESIME Zacatenco. Obtuvo la maestría en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones en la CEPI de ESIME Zacatenco, con intercambio académico en el Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente realiza investigación relacionada con 5G e inteligencia artificial en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un gusto, Juan Jesús, tenerte en este evento y que nos compartas tus experiencias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí, te pido por favor que nos compartas tu presentación. Sí, ahí me dicen cuando la vean, por favor. Gracias. Ahí la ven ya. Listo, sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Marta, y a todos los presentes. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y nada, que voy a empezar con la presentación. El tema es Open RAN y 5G. Bueno, el Open RAN como tal tiene sus orígenes en 2016 con AT&T, Deutsche Telekom y South Korea Telecom y la Universidad de Stanford desarrollando en conjunto un concepto denominado como XRAN. Después se unen en 2018 con otro grupo denominado Cloud RAN y es aquí donde surge el concepto de Open RAN. Open RAN tiene como objetivo central el evolucionar las redes de acceso radio a fin de hacerlas más abiertas y más inteligentes. Después voy a profundizar en esto. Open RAN transforma la arquitectura de las redes de acceso radio de una manera estática a una plataforma de prestación de servicios que es mucho más basada en software y capaz de responder rápidamente a necesidades de los usuarios y diversas aplicaciones, así como modelos de negocio diferentes. En esta parte quiero partir un poco de las arquitecturas tradicionales de RAN, es decir, vemos en la parte de rojo la parte de 2G, en la parte color morado la parte de 3G y llegamos a verde, que es la parte de LTE, que es lo que nosotros más conocemos actualmente, ¿vale? Eh, Podemos ver ahí la parte de la interfaz radio, la parte del acceso y la parte del core. Las redes de acceso tienen tres partes principales, que es las redes en general de telecomunicaciones, que es la parte de acceso, la parte de core y la parte de la parte de interfaz radio, que es decir, a través de la cual se conectan los equipos móviles con la red. El tema de virtualización, permítanme decirle que empieza principalmente, tiene sus orígenes no en la parte del core, es decir, el enfoque clásico de los dispositivos de red, aquí podemos ver en la parte izquierda, es decir, la parte del core contiene diversos equipos que son firewalls, DPIs, en fin, cada uno de estos equipos tiene características muy específicas y puede ser de fabricantes muy diversos, lo cual implica que muchas veces los sistemas son más complejos de manejar, es decir, para hacer un upgrade, supongamos, de la red, si nosotros queremos pasar, por ejemplo, de 4G a 5G, quizá tendremos que cambiar todo el equipo, porque una función no va a ser compatible con otra y los fabricantes, cada fabricante desarrolla de acuerdo a sus características y de acuerdo a lo que a su visión, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que surge el concepto de NFV, Network Function Virtualization. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nos movemos de tener todos estos componentes a poder virtualizar este tipo de funciones. Es decir, utilizamos servidores generales y por medio de software podemos realizar cada una de las tareas de la parte que está aquí. Es decir, podemos virtualizar las funciones. La parte de virtualización, como decía, entonces empieza en la parte del core de la red. Ahora nos vamos a la parte de las estaciones bases. El enfoque tradicional de las estaciones bases lo podemos ver aquí a la izquierda. Es decir, tenemos la antena,
tenemos la parte de estos equipos que eran muy grandes de radio, que es el PBU, que es la unidad de banda base, y la parte de radio, el RU, que es básicamente la parte de potencia, de filtros, de todo esto. En principio estos equipos eran muy grandes, utilizaban unos cuartos grandes y consumían gran cantidad de energía. ¿Qué pasa? Que con el avance de la electrónica, es decir, por ejemplo las partes de Remote Radio Unit, se construyen de una manera más pequeña y se puede anclar a las torres junto con las antenas. Y queda la parte de la banda base se seguía teniendo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la parte de la banda base es donde se realiza todo el procesamiento, digamos que la inteligencia de la red. Es decir, y esta está compuesta de hardware y de software. Mientras que la parte de potencia es básicamente hardware, no hay gran secreto ahí, obviamente tiene su ciencia, pero son filtros, potencia, este tipo de cosas. Digamos que es el enfoque tradicional. Las actuales estaciones base, ¿qué es lo que pasa? Igual, volvemos que contienen una unidad remota de radio que puede estar anclada aquí. Tenemos una unidad de banda base, pero aquí es donde se empieza a enfocar el tema para orientarlo a la parte de Open RAN. Es decir, cada una de estas entidades, de estas partes de la red, es hardware y que tienen un software para operar, pero con la diferencia, con la particularidad de que hay diversos fabricantes de este tipo de hardware, y a su vez cada fabricante tiene su propio software, digamos Huawei, ZTE, digamos Ericsson. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este enfoque tradicional tiene ciertas limitantes para los nuevos despliegues, es decir, porque si yo quisiera desarrollar o quisiera aumentar mi capacidad y yo trabajo con Ericsson, pues seguramente tendré que requerir más equipo de Ericsson, es decir, no puedo hacer mezclas tan libremente, y esto se vuelve un poco inflexible en el contexto actual. Aquí es donde surge primeramente el concepto de RAN virtual, es decir, este es digamos que como en la etapa previa para lo que es Open RAN. Vemos otra vez la parte de RRU se mantiene igual, digamos, es un hardware de una marca propietario, y la parte de la banda base, el BBU, igual, es de un software propietario, pero se empiezan a virtualizar ciertas funciones. Es decir, esta fue la primera etapa de virtualización. Y también hay interfaces, es decir, cómo se comunica la parte de procesamiento con la parte de radio a través de una fibra, pero ese es el tema físico, pero hay un protocolo, y estos protocolos igual son propietarios, es decir, cada fabricante desarrolla su equipo con su software y tiene sus propias interfaces, sus protocolos. Pero aquí vemos que en la parte de banda base se empiezan a virtualizar ciertas funciones. ¿Cuál es la visión de Open RAN? Es decir, en Open RAN básicamente pasamos de la parte en donde cada fabricante tiene su propio hardware, su propio software y sus propios protocolos. Pasamos a emplear, digamos que un equipo genérico, digamos que un equipo de propósito general. Es decir, en donde yo puedo tener una unidad remota de radio, puedo tener mi procesador de banda base, eso lo puedo sustituir por servidores de propósito general, digamos, y después, por medio de software, cumplir todas las funciones que se requieren. Esta es la función de Open RAN, esta es la visión de Open RAN. Es decir, que haya diversos fabricantes de hardware, diversos fabricantes de software, y pueda hacer todo esto mezclable. Es un tanto, se podría hacer una analogía, por ejemplo, con nosotros podemos tener 5 laptops de diferentes marcas, y a cada una de ellas le podemos poner el mismo software. Por ejemplo, entonces podemos tener una Dell, un HP, un Mac, es decir, y tenemos a Microsoft que nos provee cierto software. Es algo tanto así, es decir, tenemos diferentes software, diferente hardware, y le podemos poner diferente software,
y ver cuáles son los resultados. Es decir, es un tanto una analogía de lo que pretende Open RAN, es decir, tener equipo genérico en el que se puede emplear software de diferentes fabricantes para ciertas funciones específicas. Aquí es lo que les decía al principio, es decir, de acuerdo a las necesidades de usuario o de un modelo de negocios, es que se van a utilizar software específicos. Y también en las interfaces, es decir, en la comunicación de estas dos unidades principales, las interfaces igual son abiertas. Se me pasó decirles al principio que Open RAN es un consorcio en donde principalmente al principio eran operadores básicamente de telecomunicaciones, Orange, diversos operadores de alrededor del mundo. Después se unieron fabricantes precisamente para llegar a esto que les digo. Un ejemplo, a ver, este tema de Open RAN, es decir, es una realidad ya. Esto que ven aquí es algo que se llama Whitebox, que es un desarrollo de Facebook, porque precisamente Facebook también está involucrado en estos temas. Hay una parte de Facebook que se llama, hay un área de Facebook que se llama Facebook Connectivity, y ellos están encargados de desarrollar este tipo de equipos. Esto que ven aquí, que se llama Whitebox, es lo que ellos llaman una estación base todo en uno. Es decir, aquí se contienen las dos, las dos partes, la unidad de banda base, la unidad de radio, y esta unidad es compatible con software de diferentes proveedores. Es decir, tú como operador de telecomunicaciones tienes que cumplir ciertas necesidades y entonces utilizarás un software que mejor se adapte a tus requerimientos. Vamos a poner un ejemplo rápido de esto de Open RAN. Es decir, supongamos que yo soy un operador de red y tengo cierta capacidad instalada en alguna zona geográfica de mi ciudad. Pero resulta que por ciertos cambios, o se va a abrir un centro comercial o cualquier cosa, yo voy a requerir de mayor capacidad. Entonces, en el enfoque clásico, supongamos que yo trabajo con equipo Ericsson. Pues bueno, entonces tendré que requerir más unidades de banda base, más procesadores, antenas, El enfoque con Open RAN es decir, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir, ok, no voy a comprar equipo de Ericsson, sino compro un equipo genérico, un equipo servidores genéricos, y después compro un software con otro fabricante que puede ser de fabricante distinto que se adapte mejor a mis necesidades. Si se puede dar el caso, como se ven aquí, yo tengo V1, 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 V2, es decir, tengo dos diferentes proveedores de software. Se puede dar ese caso, es decir, tengo el hardware del mismo fabricante, pero tengo software de diferentes proveedores. Incluso aquí se podría hacer incluso hasta digamos, una verificación del performance de diferentes fabricantes de software. Es decir, con mi proveedor V1, con mi proveedor V2, yo veo quién es el que mejores rendimientos me da, en dónde obtengo mejores beneficios y todo ese tipo de cosas. Es una de las ventajas del Open RAN. Otro ejemplo es algo similar. Puedo tener hardware de diferentes proveedores y software de un solo proveedor o de diversos proveedores. Es la importancia de Open RAN, es decir, que es un sistema muy flexible, pero que es un sistema que va más enfocado al usuario final, y va más enfocado a los servicios particularmente o a los modelos de negocio. De ahí la importancia y de ahí el porqué que muchísimos operadores alrededor del mundo y los principales fabricantes de equipo son parte de esta alianza. Es decir, es una alianza muy amplia. Y bueno, aquí hay una comparación rápida del enfoque tradicional y del Open RAN. Es decir, en la parte de las plataformas, eh, en la parte de modularidad de software, la parte de adaptabilidad de la red. Es decir, en el enfoque tradicional es un control lógico preprogramado y recursos de red físico. En la parte de Open RAN, es decir, nosotros de acuerdo a las condiciones de la red o de las condiciones de operación podemos programar las necesidades que nosotros tengamos. Es una de las grandes ventajas de Open RAN. Open RAN y 5G, es decir, esto al final de cuentas está enfocado con 5G. Hay un documento que genera la ITU en donde pone al público cuáles son los requerimientos que se deben de cumplir
para satisfacer las necesidades de 5G. Y aquí vemos que son requerimientos muy específicos y que en comparación de lo que tenemos hoy, pues son requerimientos muy exigentes en cuanto a eficiencia espectral, en cuanto a movilidad. Tenemos que llegar hasta los 500 kilómetros por hora en cuanto a la latencia, en cuanto a la densidad de conexión. Es decir, aquí la densidad es hasta de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. La eficiencia energética, que es otro tema, que es lo que yo les mencionaba al principio. Y en fin, la velocidad. Estos son como requerimientos generales. Sin embargo, para darle una visibilidad mayor, hay servicios específicos en 5G. Hay tres principales áreas y de aquí se desprenden muchos servicios. Uno que es el llamado Enhanced Mobile Broadband, que es decir, que las velocidades de transmisión, de descarga, se deben de ampliar muchísimo en comparación de lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora, llegar incluso data rates de 10 gigabytes por segundo. Otra área es la parte de URLLC, que es Ultra Reliable Low Latency Communication, es decir, servicios que van a requerir de una latencia muy baja, ¿sí? Como puede ser la cirugía a larga distancia, como puede ser la industria 4.0, automóviles autónomos y todo este tipo de tecnologías. Y otra área muy importante que mencionaba en una conferencia previa, es decir, relacionado con el doctor que mencionaba lo de las ciudades inteligentes, es el tema del Massive Machine Type Communication, es decir, el despliegue de dispositivos. Ya no vamos a hablar de usuarios. En 5G vamos a hablar de usuarios, pero también vamos a hablar de dispositivos de conexión. Les mencionaba hace un momento que podemos llegar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque habrá sensores de muy bajo consumo energético, de muy bajos requerimientos en cuanto a capacidad de transmisión, pero que serán de larga duración. Y todos estos dispositivos tienen que ser pues provistos de capacidad por las redes. 2 minutos, por favor, Juan Jesús. Sí, estoy terminando. Aquí podemos ver, para ser más claros, esta representación gráfica del tipo de servicios asociados a cada una de los requerimientos. Por ejemplo, Smart City, casas inteligentes y todo este tipo de servicios. Y eso básicamente, o sea, el tema de Open RAN es, es, es enfocado al usuario, es enfocado a servicios. Hay otras cosas en 5G, hay otra cosa que se llama network slicing, que es algo como decir, como una rebanada de red. Es decir, yo usuario, yo proveedor de servicios A, requiero ciertas capacidades, es decir, y entonces requiero que tú como proveedor me des ciertas capacidades. Yo usuario B no requiero lo que requiere el A, requiero otras cosas, entonces me puedes proveer de ciertas capacidades. Y es ahí en donde todo este tipo de tecnologías y es donde Open RAN tiene y tendrá un gran impacto, porque es decir, esto ya es una realidad, pero es cierto que se están desarrollando todavía y tendrá una mayor aplicabilidad en un futuro cercano, por cierto. Y nada, que esa es mi presentación, les agradezco la atención y estoy pendiente. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Jesús. Pues es un tema muy interesante. En aras del tiempo, solamente voy a presentarte una pregunta. Dice, ¿es posible que los estudiantes de ICE o del posgrado puedan hacer desarrollos Open RAN? Bueno, es interesante, es decir, a ver, yo diría, tanto como un desarrollo, para los desarrollos están las empresas, están los proveedores, están los fabricantes. Un desarrollo suena muy complicado. Yo lo que sí diría es que los estudiantes pueden adentrarse en estos temas y que los profesores y las mismas academias tendrán que enfocarse más en estos temas porque son temas que ya están aquí y son temas y son aplicaciones que van a ser de una vital importancia en un futuro cercano. Permíteme hacer un paréntesis. Hay algo que se me olvidó mencionar, que es el tema relacionado con la inteligencia artificial. Todos estos equipos igual están aprovechando las capacidades de procesamiento que tienen ahora a nivel software y a nivel equipo de usuario
para emplear técnicas de inteligencia artificial que ayuden a mejorar los servicios en general. Entonces yo más que desarrollar capacidades, desarrollar o implementar esto, les diría que como academias se propusieran más abordar este tipo de temas de inteligencia artificial, de virtualización, que es lo que está allá afuera hoy en día. Las herramientas, digamos. Muy bien. Exacto. Muchísimas gracias, Juan Jesús, por tu presentación. Rápidamente voy a compartir mi pantalla, el reconocimiento que haremos llegar. Dice el Instituto Politécnico Nacional, a través de la red de expertos en telecomunicaciones, otorga el presente reconocimiento a Juan Jesús Hernández Carlón por su participación en el 10º encuentro anual de la red de expertos en telecomunicaciones con la conferencia Open RAN. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, para finalizar,